trajo este libro. Hoy 1 de marzo. Vamos a ir con el doctor de la parte médica, vamos a ver, hablar de alimentación. Introducción a la guerra del Paraguay. Hay por Francisco Doratioto. Dividir para reinar. ¿Cómo necesito a la profesora Noelia Colmán acá para por acá? Esta es la guerra del 70, sí. En versión brasileña. El imperio brasilero tenía intereses geopolíticos y económicos en la región, ¿verdad? A través de la navegación de los ríos Paraná y Paraguay, la provincia de Mato Grosso mantenía contactos regulares con el resto del país, ya que el camino terrestre, difícil y demorado, no servía a tales necesidades. En la región del Río de la Plata estaban las fronteras dinámicas de Brasil. Es allí donde había intercambio comercial y humano, ya que las fronteras del norte y el oeste prácticamente no existían concentraciones poblacionales. La burguesía de Buenos Aires, dice Doratioto, ciudad en que el periodo colonial había sido sede del vicerreinato del Río de la Plata, aspiraba a construir bajo su hegemonía una república que incorporase a Uruguay, dependiente de Brasil desde 1828, y a Paraguay, que desde 1811 se resistía a someterse a tal proyecto. Miren, ya sometida a Uruguay, o sometido Uruguay, y no Paraguay. Al imperio no le interesaba la aparición de un Estado republicano grande y fuerte en el sur, ya que se eliminaría el carácter internacional de los ríos Paraguay, Paraná y la misma cuenca del Plata, poniendo fin a la libre navegación en esas vías, o como mínimo, haciéndolas dependientes de la autorización de Buenos Aires. En este caso, estaría en juego el mantenimiento de Mato Grosso en el imperio, pues esa provincia vería agravado su aislamiento. La existencia de esta hipotética república podría además servir de estímulo al desarrollo de un movimiento republicano en Brasil y podría volverse un polo de atracción sobre el Río Grande del Sur, que ya había intentado la secesión entre 1836 y 1845, proclamando la República Riograndense. Esta es la versión brasilera y el título de este capítulo dice Dividir para reinar. A fines de la década de 1840 el Estado brasilero, a diferencia de sus vecinos del sur, ya se había definido asumiendo un carácter monárquico y oligárquico, esclavista. Una vez consolidada la unión interna, el imperio pudo volverse hacia la cuenca del Plata y establecer entonces una política de contención de Buenos Aires. ¿Qué significa dividir para reinar? Bueno, ahí hablan de que Brasil apoyó la independencia de Paraguay, de Uruguay, porque Paraguay era un país yerbatero que no podía competir contra Brasil. Sí, es cierto, era un país que estaba invirtiendo en tecnología, en educación, pero no era competencia para el Paraguay. Y que, para Brasil. Y que para Paraguay en sí, como país, tenía oportunidades de crecimiento. Pero reitero, no era competencia, no es ese polo económico que solemos decir nosotros. Porque su mayor capital era la yerba mate, y Brasil era el mayor productor de yerba mate. Eso es parte de la introducción de él. Pero en la página 107, ahí tenés ahí 107, porque están marcados en el 107 y si continúa valiendo. Yo no quiero decir nomás que Francia gobernó desde la década del 810 hasta 1840. Francia aisló el país como forma de mantener su independencia frente a las ambiciones expansionistas de Buenos Aires. Claro, ¿verdad? Claro. Esta, por su posición estratégica, controlaba la navegación. Pero ¿qué pasó? En 1840 murió Francia y el imperio brasileño se acercó a Paraguay a pesar de la fuerte presión diplomática contraria ejercida por Rosas, con el cual Río de Janeiro mantuvo tensas relaciones durante prácticamente toda la década. Y voy a ir a la página 107, me quedé poner más nervioso. Ahí se habla de un santo varón. ¿Varón qué? Ahí el conde... Hay que ir a lo siguiente. Recuerden que había un general brasileño, dicen que era rubio, claro, chulo, pintón, Manuel Mena Barreto. Falleció y a consecuencia de eso se quemó el hospital de Cleveland
Se lo destrozó. O sea, que no sigan rumores. Y Brasil pidió perdón alguna vez por lo que nos hizo, porque son unos verdaderos... no se acuerda el señor. No dice nada. No se acuerda el señor, dice. En consejo compuesto, ya 1 de mayo, el ejército aliado inició la marcha rumbo a la cordillera. El día 5, la fundición de Ubicuí, de donde salían las armas de las fuerzas paraguayas, fue destruida. Le atacaron la Rosada. Claro, Lo que sería la Rosada. claro, la condición de ellos es más grande. Sí, señor. Poco después la ferrovía estaba en manos aliadas y el cuartel general brasilero fue transferido a Pirayú. Y se instalaron ellos en Pirayú. En consejo donde compuesto... estuvo López antes. Sí. Pues el cuartel de López antes. En consejo compuesto por... Condedeu, por los jefes militares brasileños, por Paraños y por el general argentino Mitre, se decidió llevar el grueso de las fuerzas aliadas por el sur de la posición ocupada por Solano López en Piribebuy, de forma a llegar a su retaguardia. Yo le voy a tomar después lección a Francesco de lo que estamos contando, vamos a decir que rescata de esto. Estamos chateando. No, estoy buscando una entrevista de Toto Mujica. O sea, va a ser un programa y nosotros hacemos otro. No. Es que quiero pasar... No, pero que esperando un rato. No, ¿sabes qué pasa, Carlos? ¿Sabes qué, Sandra? Vamos a ver la buena producción de la radio. El próximo programa Pepe Mujica. No sé. ¿Sabes por qué son malos, Carlos? Bueno, 1 de marzo, día de los... ya tendrán así... El Pepe Mujica pues estuvo hace poco con nuestro compañero Gustavo Recalde. Y dijo que la historia del Paraguay es la historia de la desgracia de Latinoamérica. Y él aceptó y dijo... Y encontró para que nosotros digamos... Dice, el Pepe Mujica dice... Uruguay, Brasil y Argentina atacaron cobardemente a esta nación amiga y fructífera, dice. Por eso estoy buscando una entrevista. Fíjate, cualquier provocación tiene todo, sí, sabía todo. Dice y darle continuidad a Pepe Mujica antes de Eduardo Galeano mismo, que te habla de la desgracia que sufrió Paraguay. Y hay un argentino, Carlos, perdón que te interrumpa, señor jefe, pero tengo que decirlo, que yo creo que en Paraguay no se enseña mucho sobre eso. Se enseña en parte, pero en los colegios, te digo, que es Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi habló sobre la guerra de Triple Alianza en su libro de Los cimientos para una República Argentina próspera, no recuerdo cómo se llama el libro, y se refería a la Triple Alianza, o el acuerdo, mejor dicho, como el acuerdo de la Triple Infamia. Yo le pido a la gente que lea sobre Alberdi, porque Alberdi es el argentino más paraguayo de todos, según muchos. Y allí habría que leer también a Chavenato, genocidio americano, ¿verdad? Sí, es verdad. Una obra interesantísima, al comienzo a fin, bien documentada. Bueno, y dice este señor Doratioto, Francisco Doratioto, yo lo llamé... Pero es Francisco. Francesco Doratioto. El mes de julio se gastó en los preparativos... Dice... Se decidió llevar al grueso de la fuerza aliada por el sur de la posición ocupada por Solano López en Piribebuy, de forma a llegar a su retaguardia. El mes de julio se gastó en los preparativos para el ataque y en la presión sobre los proveedores civiles. Miren, esto dice, listos para la acción, los aliados se movieron en columnas en varias direcciones, teniendo como punto de convergencia Piribebuy. Esta localidad estaba cercada por trincheras, disponiendo de 18 cañones y un mortero, y era defendida por unos 1.800 hombres. Los atacantes aliados, ¿saben cuántos eran? 20.000. 20.000, de los cuales 19.000 eran brasileños. El día 12 de agosto, cerca de 1869, se dio un enfrentamiento con los paraguayos, que lucharon bravamente, contando 700 muertos y 1.100 hombres hechos prisioneros. Y se contó. Fíjate, Carlos, que de esa batalla en ningún lado se habla. No hay joven paraguayo que conozca. Yo solo comentarle esto a los estudiantes universitarios, cada uno queda sorprendido. Y allí, ya que acá Nery lo mencionó a Menado Reto, que era el comandante brasileño en la batalla de Piribebuy, allí nosotros tenemos un héroe que la gente inclusive confunde, ¿verdad? Que es Pedro Pablo Caballero, que era el jefe de plaza de Piribebuy, el que comandaba los 1800. Y él tenía toda la responsabilidad de contener a los brasileños. En un momento, la larga batalla que se libró allí,
hubo una especie de pequeño receso y a la vuelta un capitán de apellido Solalín de paraguayo ve enfrente a Mena Barreto. Entonces, ¿qué hace? Le llama a otro héroe paraguayo ilustre y reconocido, rara de ser mencionado, que en un día como hoy vale la pena recordarlo. Dicen que es un mitad y alumnos de 15, 16, 17 años, Gervasio León, quien es el que la sexta le da el tiro de gracia y lo mata a Joao Mena Barreto. Que después ya se va a hacer el comentario, ¿quién era Joao Mena Barreto? Era la amante del conde Deu. Claro, Y allí el conde Deu ordena la destrucción de Piribebuy, no tenía que dar nada, quemaban el hospital con 600 personas. Una desgracia más grande que la de Coabolaño. Pero ¿cuál fue su primera acción? ¿Qué le hizo a Pedro Pablo? Le ató de pies y manos a los caballos. Cuatro caballos. Y comenzó a... Lo de Sosa, no, pero frente a su esposa. Era por una residenta por la cosa. Cerca, frente a la iglesia de Piribebuy, que era la plaza. Sí. Y después manda a reunir a los soldados y manda al hospital de Piribebuy a cerrar todo con los enfermos, enfermeros, médicos y gente que está ahí, y se quemó el hospital. 600 personas, Julio. Y cuando se le pregunta al conde Deu, ¿usted se recuerda de lo que pasó en Piribebuy? Dice que el conde Deu, no me acuerdo, yo nunca no quise estar en la guerra, no me gustó, no era mi mundo, no me acuerdo. Y a eso hay que sumarle el dato que tanto recuerda Francisco el Papa cuando dice la mujer paraguaya, la mujer más gloriosa, porque cuando ya no habían hombres, ya estaban los prisioneros y estaban todos los que fueron, pero allí hay un dato histórico no contado, y esas son las cosas que tenemos que saber. No era solamente dispararle y matarle, le cortaban la cabeza a todos. Bueno, y entonces, ¿qué logró? Salen, según algunos, así en un número simbólico, nacían mujeres que ni siquiera tenían armas, tenían, qué sé yo, botellas de cacué, tenían garrote, piedra, agua hervida y se enfrentaban a pecho gentil a los brasileños. Fueron masacradas y las que quedaban con vida fueron violadas. Y muchas de ellas mataron a sus hijos en su vientre para no tener hijos de brasileños violadores. Pero ahí no se para resumir esta parte de la lucha de esta batalla en Piribebuy. Los aliados vinieron entre 20.000, Paraguay 1.800. 54 no murieron de los aliados, 54. Y quedaron heridos así como con esos 243. En Paraguay hubo 700 muertos, en la fuerza paraguaya, y 1.100 presos, ¿verdad? Diferentes autores acusan al conde Deu de haber mandado incendiar, dicen, en esa ocasión el hospital de Piribebuy, provocando la muerte de heridos que allí se encontraban. Ya el comandante de esa plaza uruguaya, teniente coronel Pedro Pablo Caballero, hecho prisionero, al negarse la rendición como exigía el príncipe, fue azotado y degollado en presencia de su esposa. A pesar de la derrota, una vez más, Solano López consiguió huir a Caraguatán. Sin embargo, esta vez las tropas aliadas lo persiguieron, enfrentándose al general Caballero. Este trató de defender el camino de aquella posición y el día 16 de agosto ocurrió la batalla llamada Campo Grande, del lado brasilero y de Acostaño, por los paraguayos. En este combate participaron un sinnúmero de niños y adolescentes paraguayos, no había más adultos, que usaban barbas postizas para hacerse pasar por adultos. Mentira, eso eran niños. Tenían armas de madera. Para dónde pero que digas toda la justificación es para niños y adolescentes paraguayos que usaban barbas postizas para hacerse pasar por adultos, y una parte de ellos, a falta de armas de verdad, portaban falsos fusiles tallados en madera. La batalla duró 8 horas entre los 20.000 aliados y los 4.500 paraguayos. De estos murieron 2.000, 1.300 fueron hechos prisioneros y otros 1.000 se entregaron posteriormente. Las pérdidas del lado aliado se mantuvieron en 45 muertos y 431 heridos. Son números elocuentes para demostrar la abismal diferencia del recurso de combate entre ambas partes. Sí, pero ahí hay otro más, hay una explicación que ahí me molesta. Hay una explicación. La batalla de Campo Grande de Acostaño es citada por autores para acusar a las tropas imperiales de atacar a adolescentes y más. Terminado el combate, las tropas habían incendiado los campos y florestas, provocando la muerte de jóvenes paraguayos heridos que en ellos se escondían. Se debe considerar, sin embargo, que a la distancia,
Al iniciar el ataque con armas de largo alcance, los brasileños no tenían medios de saber que se enfrentaban a adolescentes disfrazados de adultos. ¿Cómo sabían que estaban pintados y tenían armas de madera? A caballo pasan encima los cadáveres de los niños. Por otro lado, durante la lucha cuerpo a cuerpo, cuando la presencia de niños y adolescentes pudo ser constatada, era imposible suspenderla, ya sea por la misma ferocidad de este tipo de combate, ya sea por el sencillo hecho de que los jóvenes se mezclaban con soldados adultos. Un juicio histórico objetivo debería, esto sí, destacar y condenar a Solano López y al general Caballero, pero su responsabilidad es menor, pues obedecía órdenes por haber enviado a niños para enfrentar a combatientes profesionales en un sacrificio criminal, puesto que inútil, ya no quedaban dudas de que se había perdido la guerra. Sí, pero Andrés, sí, lo único que me escuchaste, pero la explicación de cuando se le quemó. Ahora tenemos tres novelas. Es peor. La explicación es peor, Carlos. Donde dicen que por la pólvora se quemó el pastizal. No fue porque quisieron. No, ellos no quemaron, fue la pólvora. Se fue accidentalmente nomás. Y esto es lo que se enseñaba a decir. Claro, y se enseña acá también muchas veces. ¿Dónde estaba Francisco Dora Pedro? ¿Dónde estaba? Es importante porque esto puede ser que le llame la atención a la gente que escucha y se olvida de la fecha de hoy. ¿Dónde se canta hoy? Yo le invito a la gente, y a lo mejor en algún momento de la mañana podemos escuchar, como estamos hablando del Día de los Héroes, la canción de los niños de la costaña, donde se va contando, se relata todo. En ninguna escuela se canta hoy. No, en ninguna escuela. Como cualquier incentivo para variedad tener civil. No hay nada que te asocie a los paraguayos. Pero la gente que escucha y sabe, seguro que siente esa rabia y por eso es importante. Pero es que te digo, dice, el incendio que se le acusa de haber provocado el incendio. No. El pastizal estaba seco, la pólvora, y eso hizo que... todos esos niños que murieron calcinados, mujeres que trataban de rescatar a sus hijos, fue porque la pólvora explosionó y el pasto estaba seco. ¿Y sabes por qué creo que es importante hablar de esto? Pues solamente para una opinión, porque esto para que la gente entienda qué se enseña en Brasil. Claro, porque esta es la versión que es la versión brasileña. Así mismo. Entonces voy a hablar con un brasileño se siente culpable por esta enseñanza. Claro. Por esta mentira. Yo le doy mucho valor a eso a Noelia Quintana. Sí. Ella reivindica defensora a muerte. Firme. Y yo me pongo al lado también. Un ratito, por favor. Vamos a ir a Jessica Martínez, muy bien, dinero casero diferente. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Buen día. El templo de nuestros guerreros los calificaron. ¿Qué tal, don Carlos, compañeros, audiencia? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el departamento de Amambay, exactamente en el Parque Nacional Cerro Coral, emblemático parque, donde en este momento se está realizando el acto de conmemoración del fallecimiento del mariscal Francisco Solano López, así como la celebración del Día de los Héroes. Y esta actividad sigue realizada la presencia de autoridades militares, civiles, académicas y también la ciudadanía en general que se acercó hasta este punto para vivir este emotivo momento. Ahora estamos escuchando las palabras del gobernador actualmente. ¿Se le parece? Recordar el pasado, sino construir con dignidad el porvenir de nuestra nación. Que el sacrificio del mariscal López y sus valientes soldados sea una guía para nuestra generación y las venideras. Esto tiene que ver con lo que ocurre a estas horas en Cerro Coral, en el departamento de la Amambay. Oye, es un distrito. Sí, es un distrito nuevo. Cerro Coral. Juan Acosta, gobernador de Amambay, el que estaba haciendo uso de la palabra. Involucrado en la polémica de Lalo Gómez. ¿Quién no? Sí. Mira lo que es Cerro Coral. Vos nunca te fuiste a vivir, chico. Sí. Hace muchísimo. Te voy a explicar una foto que yo me tomé allí, al lado de la imagen del mariscal López. Hay que ir allí, en el arroyo. ¿Cómo que se llamaba el Eso es el Aquidán. Exacto. Está el lugar, tiene una linda pasarela que te lleva hasta un monolito donde está la imagen de López. Pero ese camino que lleva hasta el monolito rinde homenaje a varios héroes. A varios héroes. Y
al otro lado, porque llegas al centro, en el centro está el monumento, a la derecha está el lugar donde falleció y a la izquierda está el lugar donde se lo enterró a Francisco Solano López y a Panchito. Y según cuentan de que la propia Madame Lynch con la mano cavaba para poder dar una cristiana sepultura a su pareja y a su hijo. Ojo, en este libro de Horacio también lo acusa a Madame Lynch, a Francisco Solano López, de querer poner propiedades del Estado paraguayo a nombre de su hijo, y que por eso es que Madame Lynch se fue con las manos vacías por parte de los aliados. Es lo que dice. Ya me levantó la presión. No. Pero para levantar por Haití, por Vos sabés que ahí nomás también otro punto que tenemos que analizar sobre la guerra. Porque como, o sea, el profesor Neri Peña dijo algo, que si nosotros no entramos a profundizar los detalles, la gente no dimensiona sobre el espectro terrorífico que fue la Triple Alianza para encontrar Paraguay. Claro. Y hay un grupo de personas que se habla mucho de los legionarios, pero se habla mucho de... ¿Mira por la foto de Dan, Carlos? Sí, estoy viendo. ¿Qué foto le va? La foto de Moijana con el monolito, el Mariscal López. Mira, qué fotón, qué linda foto Moijana. Hay que ir ahí, hay que ir, como bien mencionado. Oye, ahora mismo me llama la atención que tan poca gente está en ese lugar. Ahí tendría que estar lleno, ¿no? ese sitio histórico del Paraguay. Y el presidente de y el presidente de la República. Sí, inclusive el feriado pasó para el tren, ¿no? Es que tenemos que, el presidente tiene que ir, vos te vas a Estados Unidos, y cuando son las fechas importantes militares, el presidente va a rendir honores a los que murieron en el campo de batalla. Ahora, se habla muy poco de los legionarios, profesor, por ejemplo, de la Asociación Paraguaya, ¿verdad? Claro, Buenos Aires, lo exiliada por Mariscal López. No solamente el exiliado. Acá hay una parte de la historia que hay que saber manejar. Uno de los grandes legionarios llevó parte del tesoro paraguayo para tratar de vender en Buenos Aires. Desapareció el señor con la plata. Sí, cierto. ¿Cómo era el llamado? Bedoya, creo que era de Kutz, creo que era el apellido, de Kutz. Pero te digo, o sea, sí existían, pero hay que ir viendo la situación. Y algo que hay que hacer justicia. Había dos de Kutz ahí, estaba Francisco y estaba José II. Sí. Por eso. Y José II fue canciller después, si mal no estoy. Pero ¿en qué gobierno? No, claro, después ya de... Ojo, ¿en qué gobierno? Aliado. Hay que manejar algo. Donde está ubicado un oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Herederos, era propiedad de la familia Francia. La familia Francia, los herederos de Francia, vendieron esa propiedad a la familia López, a Francisco Solano López. Era la parte de atrás de su casa. Tenían el sueño de construir un oratorio. Y cuando digo tenían un sueño de construir un oratorio, ya estaba Madame Lynch. Yo creo que sí, si bien es cierto, administra la Iglesia Católica y también el Estado paraguayo, porque es un oratorio y es la casa de la patrona del Paraguay, tendría que estar con mucha más razón Madame Lynch dentro del Panteón Nacional de los Herederos. A pesar de que te digan que no pueden entrar porque no eran casados y era adúltera. Entonces, y es un lugar sagrado de la iglesia, por eso no puede entrar. La probabilidad del matrimonio, claro, ellos vivieron toda la vida, ella tuvo hasta su muerte. Pero por justicia, hay personas que tenían que estar. Es más, se cuestiona por qué está Julia Miranda Cueto de Estigarribia al lado de su marido, el mariscal Francisco, el mariscal Estigarribia, y no Madame Lynch. Y se preguntan, Madame Lynch hizo mucho más por el Paraguay que Julia Miranda Cueto de Estigarribia. Incluso me dio una cosa interesante, como a López no le permitían casarse por la iglesia, entonces ¿qué hace? Construye el oratorio. Y la idea era casarse en ese oratorio que él había... Donde hoy es el Panteón Nacional, porque el Panteón y el oratorio. Claro. ¿Sabes por qué nomás yo mencionaba el tema de los famosos legionarios, profesores? Doctor y mi querido Carlos Báez, señor, porque para entender más el contexto de la posguerra, en el sentido de que los legionarios, quienes de alguna manera idearon la guerra en contra del Paraguay, fueron quienes gobernaron después de la guerra. Está el caso de Cirilo Antonio de Rivarola, que creo que fue el primer presidente después de la guerra. Después vino Benigno Ferreira, si mal no recuerdo,
Está el caso de Fernando... Como un consulado, ¿verdad? Así mismo. Después está el caso de Iturburu, que no sé si fue presidente, pero tuvo bastante poder también en el gobierno paraguayo. O sea, hablamos que, porque mucha gente no maneja estos datos, al menos mi generación no maneja estos datos, de que quienes idearon, los paraguayos que idearon la destrucción del Paraguay, fueron quienes gobernaron después del Paraguay, y el gobierno de estos paraguayos fue un gobierno vergonzoso. Los decretos de aquella época, de la posguerra, eran decretos que nos humillaban hasta lo máximo, donde antes de emitir el decreto teníamos que agradecer a los aliados por liberarnos de la opresión de Solano López. O sea, no contentos con asesinarnos y destrozarnos, ellos nos obligaban que ante cada decreto presidencial se le agradezca a los aliados porque gracias a ellos nos éramos libres. Por eso digo, o sea, mi generación al menos, hablo porque, no sé, me manejo mucho con los jóvenes, que yo, no maneja estos datos y tenemos que manejar. En general, Bueno, 8:30, estuviste con todo, viniste con todo, tu libro, ¿sabes qué puedes hacer con este? No, para Profe, siéntate en el idioma portugués, Francesco, no es Francesco. Yo no sé qué es peor. ¿El curecaldo de ayer o el libro? A todo esto, hoy es el Día Internacional de la No Discriminación Bacara, ¿verdad? Cosa que me escribió un oyente y me dijo, Carlos, vas a discriminar ayer porque te dijo curecaldo mío. Yo dije que a la gente pensaba cómo dicen por vos. No. Es un muchacho fantástico. Vos sabés, Francesco. Ahora, para cerrar nomás, Carlos, el tema de la guerra, yo quiero insistir y quiero recomendar un libro, ahora recomendé, Carlos, que es el libro de la posguerra de Fabián Chamorro, donde habla cómo Paraguay sufrió no solamente la guerra, sino la posguerra y cómo nos humillaban. Hay artículos periodísticos de la época que hablan de la Asunción absolutamente desolada. Tratan de Asunción de ser una ciudad llena de gente desnutrida, mendigos y lleno de gatos con pulgas, dicen los artículos periodísticos de la zona. O sea, Paraguay pasó por un proceso humillante. Me animaría a decir, no sé qué decimos de cara, vos también sos un gran conocedor de la historia, pero probablemente seamos la única nación que pasó por eso en la historia moderna, salvo las naciones africanas y demás que están en un caos absoluto, pero Paraguay era un país formal, era un país serio, era un país próspero, era un país que estaba prometedor, y vinieron, nos destrozaron, y no solamente nos destrozaron con la guerra, nos destrozaron con la posguerra, y yo creo que gran parte del impacto cultural fue la posguerra incluso, ¿verdad? Yo aclaro siempre que no soy historiador, pero soy un apasionado leo mucho sobre la historia de Paraguay, y así como una fuente como esta tan interesada, tan cerrada, descabellada, ¿verdad? A la otra. Yo digo, ¿qué hubiera sido nosotros, por ejemplo, sin Juan Crisóstomo Centurión, que dejó prácticamente toda una serie de información esos datos, más lo que estaba mencionando ahora? Y imagínense, 6 años. Algunos te dicen 5, otros te dicen 4, 6 fueron. Y cuando ya estamos en el final de todo, también siempre tenemos que reconocer el gesto de Colombia. Cuando entre varias naciones que ya decían paren, ¿qué están haciendo? 10% digamos. Pero de Perú mismo... No, pero Colombia no hace un gesto, ¿verdad? Si un paraguayo se queda sin nacionalidad, automáticamente va a tener la nacionalidad colombiana y paraguaya. Colombia le ofreció el país, o sea, dijo... Hasta hoy no te piden pasaporte. Tratados sin abiertos. Pero sobre Perú, hay una calle acá en Villamorra que se llama Dr. Toribio Pacheco. Aquí el Dr. Toribio Pacheco era el canciller, pero de esa época, gran amigo de Paraguay. Fue uno de los diplomáticos más importantes y la época alzó la voz en favor de Paraguay en contra de la triple infamia. Y yo insisto, nomás tarde, y con esto cierro mi intervención también, que le lea a la gente a Juan Bautista Alberdi. Que Alberdi habla mucho sobre el acuerdo de la triple infamia, como él lo denomina, y según dicen también, acá que también estoy hablando con un profesor, José II de Cut, que fue uno de los fundadores del Partido Colorado, se dio cuenta de la triple infamia porque José II de Cut fue parte de los legionarios, porque él era un opositor político. Así es donde él se entera del tratado de la Triple Alianza. Y allí supuestamente intenta dar un cambio. Así mismo, y eso dicen, ¿verdad? Dicen que gran parte de ese impacto regional del nefasto acuerdo de la Triple Alianza fue gracias a Alberdi.
Justamente eso quería remarcar ese dato. Antes de empezar la guerra, la Triple Alianza, se decía que lo primero que habría que destruir, para destruir definitivamente a Paraguay, era destruir el guaraní. Las mujeres que pelearon en Piriobí hablaron guaraní. Los niños que murieron atrozmente en la costanera hablaban guaraní. Termina la guerra del 70, muere López el 1 de marzo. El 8 de marzo sale una disposición del ejército de ocupación que manipulaba al gobierno entonces, prohibiendo el uso del guaraní en las escuelas. Y todas las mujeres que sobrevivieron a la guerra del 70, ese 10% miserable que quedó, 80% de mujeres allí, eran guaraní hablantes que tuvieron sus hijos y volvieron a criarlos en guaraní. El Paraguay no murió porque justamente tenemos un factor tan importante de cohesión que se llama idioma guaraní. Y yo creo que allí está el gran secreto. No hay algo que nos una más a nosotros que justamente el guaraní. Más allá que hablemos o no hablemos, por eso que yo pondero mucho el caso de Francesco y muchos otros. Ojalá que antes, como nos decían, el guarano se cambie, que te tildaban por hablar en guaraní. Eso es lo que el guarano viene después de la guerra. Claro, después de la guerra, claro. vos eras vulgar, era lo peor de lo peor. Claro. ¿Sí? Si yo quiero ser amoroso, diría, que te me llame, o si no, de Villafón de Bellacosea. El guaraní tiene los dos extremos, o muy violento o muy dulce. Una de una, por favor, el libro de Francesco. Por favor. Francesco de la